Daremos inicio a esta segunda jornada de capacitación sobre Derecho Internacional Humanitario. Esta mañana se ha decidido utilizar una temática más enfocada al quehacer de la institución, el Ministerio de Salud, por lo que esperamos que sea muy interesante para todos ustedes. Como primer punto de la agenda tenemos a la licenciada Mónica Rivera del CICR con el tema trabajo de la misión del CICR en El Salvador. Un gusto también estar con ustedes acá. Gracias por la invitación también a Lisette a este espacio. Voy a tratar de presentarles el quehacer del CICR acá en El Salvador, un poco de contexto también. Vamos a iniciar con la presentación. Primero, un poco de generalidades. ¿Qué hacemos como Comité Internacional de la Cruz Roja? Bueno, somos una organización imparcial, neutral e independiente que tenemos como misión el tema humanitario y la protección de la vida y la dignidad de las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia, así como prestarles asistencia. Lisette ya me comentaba también que vieron todo el contexto del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, y que somos una familia y que somos 3 componentes trabajando con mandatos independientes, pero unidos dentro de un mismo movimiento. Entonces no voy a ahondar en eso, sino más bien en las acciones que hacemos como Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin embargo, acá en El Salvador nosotros tenemos interacción también con Cruz Roja Salvadoreña, que es nuestro socio estratégico como parte del movimiento, que ya vamos a ahondar también en las actividades que hacemos con ellos. Nosotros como CICR también tenemos, y como todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, tenemos mandatos específicos, y el mandato para el CICR es todo el tema de la protección a las personas que han sido víctimas de violencia y que están sufriendo las consecuencias humanitarias de esta violencia. Brindamos esta protección también en algunos casos como asistencia para mitigar estas consecuencias de la violencia, y también brindar apoyo a las autoridades gubernamentales para la respuesta. Trabajamos todo el tema de la prevención también en conjunto con las autoridades locales, con las autoridades gubernamentales, y también coordinamos acciones con nuestros socios del movimiento acá en El Salvador, en este caso Cruz Roja Salvadoreña. Básicamente nuestro mandato es de protección, de asistencia, de la prevención y la cooperación que podamos tener con los socios del movimiento acá en El Salvador. Como CICR también tenemos un mandato que se limita únicamente al tema humanitario, no es político, no es militar, no es de justicia penal, no somos una ONG de denuncia tampoco. Como CICR no juzgamos, no arbitramos tampoco en las decisiones gubernamentales, sino privilegiamos ese modo de acción del diálogo bilateral que podemos tener con autoridades, y sobre todo bajo el principio de la confidencialidad. Bueno, y remembrándonos un poquito cuál es la trayectoria del CICR en El Salvador, nosotros estuvimos presentes durante todo el conflicto armado, cerramos oficinas en 1993, justo después de los acuerdos de paz, y abrimos nuevamente operaciones en El Salvador a partir del 2012. Trabajamos durante 13 años en El Salvador, desde el 80 al 93. En las fotografías, pues es parte de las operaciones que hacíamos en el conflicto armado, en este caso todo este convoy de ambulancias para trasladar heridos de guerra. También trabajamos durante el conflicto en la visita a detenidos de guerra en los diferentes centros penitenciarios y bartolinas del país. También hicimos evacuaciones de heridos de guerra en sus lugares de residencia, ¿verdad? Para poder salvaguardar su vida. Y otra de las funciones que hacíamos en ese momento era, a raíz de la pérdida de contacto que se tenía muchas veces entre familiares, brindábamos un servicio de restablecimiento del contacto familiar a través de un mensaje Cruz Roja, y apoyados con Cruz Roja Salvadoreña, pues dábamos la búsqueda y la entrega de estos mensajes. Acá se puede ver cómo se toman estos mensajes, y luego con coordinación con la Cruz Roja pues se hacía la entrega. Actualmente, ¿qué hacemos como CICR? ¿Qué hace el CICR en la actualidad? Realizamos acciones en favor de la mejora del acceso y la atención a la salud. Esto lo hacemos a través de
formaciones en primeros auxilios comunitarios. Esa es como una de las puertas de entrada que ocupamos para las intervenciones comunitarias que realizamos. Luego, a raíz del trabajo y de la apertura que hemos tenido con las comunidades, uno de nuestros objetivos también es la conformación de comités de salud locales. Nosotros fortalecemos las capacidades de ese comité, apoyamos a la comunidad en su organización y en su conformación, y luego también brindamos el acompañamiento respectivo de esos comités. Y todo esto lo hacemos para lograr una vinculación con los servicios prehospitalarios de ambulancias locales y las unidades y centros de salud del primer nivel de atención. También mejoramos la atención a víctimas que reciben atención en la Red Nacional de Salud. Esto lo hacemos a través del fortalecimiento de capacidades prácticas y teóricas, a través de cursos como el BEC y el ERTC. También apoyamos en la mejora de la infraestructura en los centros de salud, y todo esto teniendo como eje transversal, digamos, el apoyo a las acciones orientadas al respeto de la misión médica y a la protección de los servicios de salud. Realizamos de igual manera actividades en favor de personas migrantes. Esto lo hacemos para responder a las necesidades básicas de las personas migrantes y contribuir a su protección. Recuerden que ese es el mandato del CICR, todo el tema de la protección, especialmente aquellos quienes corren riesgos y que se encuentran en situación de vulnerabilidad. A las personas migrantes, en el caso del contexto salvadoreño, como no tenemos migrantes en tránsito, nos enfocamos un poco en migrantes retornados. Se les brinda atención médica básica. También esa atención médica puede llegar a asistencia en caso de migrantes amputados. Ayudamos también y apoyamos a organizaciones de la sociedad civil que actualmente trabajan con esta población para restablecer contactos entre familiares. Hoy en día trabajamos con 3 organizaciones, INSAMI, Alzare y COFAMIDE, para brindarles el servicio de conectividad y que las personas beneficiarias de estas instituciones puedan restablecer y mantener el contacto con sus familiares que han dejado. Apoyamos también a instituciones del Estado, trabajamos de cerca con la DGM para poder brindar toda la asistencia y coordinar la asistencia de primera mano con ellos, de las personas al momento de su retorno. Podemos coordinar también algún tipo de asistencia con transporte para el retorno, tanto de los migrantes al país como a las comunidades a las que pertenecen. Y también apoyamos a organizaciones para el tema de saneamiento y proyectos de agua que responden a las necesidades de esta población. Realizamos de igual manera actividades en favor de personas desplazadas por violencia armada. Con esta población trabajamos apoyando, cubriendo las necesidades humanitarias más apremiantes como la alimentación, el albergue de emergencia, el acceso a la salud, acceso a la educación, y de igual manera posibilitamos o hacemos un estudio sobre proyectos que generen autosostenibilidad de estas víctimas de desplazamiento. Apoyamos con emprendimientos y la parte de vinculación laboral. A esta parte o a esta área nosotros le denominamos ECOSEC, y también coordinamos con diferentes instituciones en respuesta para cubrir de una manera integral las necesidades de las personas afectadas por violencia y desplazamiento. Realizamos de igual manera actividades en favor de personas privadas de libertad. Eso lo hacemos a 2 niveles. En un primer nivel central con todas las autoridades estatales como la DGCP, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, y a nivel local y operativo pues directamente con los centros penales. Aquí se aplica un enfoque multidisciplinario para la intervención, y las áreas en las que intervenimos son para garantizar la infraestructura y las condiciones de detención, para el mejoramiento de la salud en los centros penitenciarios, y también para garantizar que la administración penitenciaria pueda cumplir con los estándares mínimos que garanticen la dignidad de las personas en estos centros. Es importante también aclarar en la parte de personas privadas de libertad, y el trabajo que realizamos con ellos es aclarar lo que no hacemos como CICR para esta población.
No juzgamos la culpabilidad o la inocencia de un detenido. No emitimos tampoco opiniones sobre las razones de su detención o las causas de esa detención. Tampoco abogamos por la liberación de una persona privada de libertad, salvo excepciones y por razones estrictamente humanitarias. Tampoco compartimos públicamente las observaciones que nosotros realizamos, salvo excepciones muy puntuales a través de una denuncia pública decidida por el CICR, pero en el contexto, digamos, de América Latina no se ha realizado. Nuestro trabajo básicamente para las personas privadas de libertad es nada más garantizar que se cumplan los estándares mínimos que también pues, puedan dar fe de las condiciones humanitarias de la población privada de libertad. Realizamos acciones en favor de las personas desaparecidas y sus familias y esto lo hacemos a través de 2 líneas estratégicas que también son complementarias. El acompañamiento a víctimas. Nosotros en El Salvador trabajamos con comités de familiares de personas desaparecidas. Estamos actualmente apoyando a COFAMIDE y a COFADEVI. COFAMIDE es el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos y COFADEVI es el Comité de Familiares de Personas Desaparecidas por Violencia en El Salvador. Fortalecemos también sus capacidades y tratamos de brindarles apoyo para que continúen con su labor. Nosotros como CICR no tomamos casos puntuales o casos individuales de personas desaparecidas, sino más bien el apoyo que lo hacemos es a través de los comités de familiares y a través de nuestra segunda línea estratégica, que es el fortalecimiento de capacidades de las autoridades locales responsables. En este equipo de trabajo, en este enfoque de trabajo para la acción con personas desaparecidas, pues lo hacemos de una manera multidisciplinaria con 3 áreas específicas o técnicas. Tenemos toda la parte forense, tenemos toda la parte jurídica también y el marco normativo para las personas desaparecidas y también con apoyo psicosocial siempre a los comités de familiares. Realizamos acciones a favor de comunidades también afectadas por violencia. Actualmente en El Salvador estamos trabajando en el municipio de Apopa, en las comunidades de San Leonardo, Chintuc y próximamente esperamos también abrir operaciones en Valle del Sol. Acá buscamos dar una respuesta a las consecuencias humanitarias que afectan principalmente a los jóvenes y sus familias, quienes a menudo también dentro de sus comunidades ven limitada su desarrollo a través de oportunidades de recreación, el acceso a salud y a la educación, los espacios de convivencia, que también de alguna manera en estas comunidades, estos espacios son afectados por la situación de violencia y todo el trabajo que realizamos acá es siempre tomando en cuenta que son acciones de protección y que las hacemos de manera conjunta con la comunidad para fortalecer la protección o que ayuden a la protección y a la mitigación de las consecuencias humanitarias de violencia en ese territorio. También nosotros realizamos la difusión, el desarrollo y la implementación del derecho internacional humanitario, que es pues el tema central también en estas jornadas, y esto lo hacemos manteniendo un diálogo permanente de carácter humanitario para promover el respeto, la integridad y la dignidad de las personas. Aquí lo hacemos a 2 niveles, a nivel de la promoción, a través de sesiones informativas sobre la difusión del uso de la fuerza y la integración también mediante asesoría técnica a las instituciones competentes. En este caso, pues, se trabaja con Fuerzas Armadas y con Policía Nacional Civil. Y finalmente, realizamos todo un trabajo coordinado con Cruz Roja Salvadoreña, que es nuestro socio estratégico acá en El Salvador. Lo hacemos de manera conjunta, el trabajo en comunidades afectadas por violencia y toda la parte que recién les comentaba, lo realizamos con Cruz Roja Salvadoreña porque ellos finalmente son los que tienen también la presencia permanente en el territorio a través de las seccionales que dan cobertura a todo el país. Fortalecemos las capacidades también de Cruz Roja Salvadoreña con un énfasis en toda la temática de seguridad y cómo también mejoramos el acceso a las comunidades de una manera segura, tanto el personal CICR como de Cruz Roja Salvadoreña. Trabajamos
de igual manera, en toda la temática de protección a los servicios de salud. De hecho, en las primeras diapositivas que les mostré sobre el trabajo de primeros auxilios comunitarios y cómo nos enfocamos también o cómo entramos con intervenciones comunitarias para el área de salud, lo hacemos de manera conjunta con Cruz Roja Salvadoreña y de igual manera a nivel estratégico con diálogos conjuntos y acciones conjuntas con el Ministerio de Salud para la parte de la protección a los servicios de salud. Actualmente, como se dice, estamos trabajando con formaciones con el INS y esperamos también que el próximo año poder realizarlas de la mano con Cruz Roja Salvadoreña. Y finalmente hacemos toda la coordinación de la asistencia que brindamos a población desplazada y esto lo hacemos de una manera conjunta con Cruz Roja Salvadoreña, ya que ellos tienen una unidad de atención a víctimas de violencia y por ahí movilizamos todos los recursos y coordinamos una respuesta para esta población. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto de agenda, que es el tema respeto y protección de la asistencia de salud en conflictos armados, según el DIH, a cargo de la licenciada Lisette Campos del CICR. Buen día, mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y a mí me gustaría que, dado que ya es nuestro segundo día de compartir, quizá podamos romper un poco esta formalidad y esta frialdad que nos generan las pantallas. Y me gustaría conocer de algunos de ustedes, quizá no alcance el tiempo para todos y todas las que están conectadas, pero al menos conocer de 5 de ustedes cuál es su función dentro del Ministerio de Salud. Si voluntariamente alguien abre su micrófono o enciende su cámara. Buenos días. Buen día. Buenos días. Mi cargo es asesor jurídico del Hospital Nacional El Salvador. Mi nombre es Rommel Morales Ruiz y estoy desde más o menos agosto de 2020. Mucho gusto, Rommel. ¿Quién más se anima? Si no, les pregunto yo así al azar, a ver a Verónica Villatoro. Buenos días. Sí, yo soy trabajadora social del Hospital El Salvador y estoy más o menos desde febrero del 2021. Me interesa mucho el tema. Muchas gracias, Verónica. Juan Vanegas. Muy buenos días. Yo trabajo en el Hospital El Salvador, soy médico general del área de UCIN. Bueno, muchas gracias. Miren que he ido encontrando diversidad no intencional, pero bueno, vamos a ver ahora. Daisy Rodríguez. Hola, buenos días. Buenos días. No sé si se me escucha. Mi nombre es Violeta Rodríguez y pues soy trabajador social del Hospital Nacional El Salvador. Pues he estado escuchando estas intervenciones y pues me parecen muy interesantes pues, para aplicarla también en el área laboral. Pues un gusto, gracias. Gracias. Y finalmente vamos. Ajá. Perdón, Sandra, comentarle que hace muchos años recibí cursos del CICR respecto del derecho internacional humanitario en conflictos armados irregulares, es decir, donde habían guerrillas, porque era el conflicto armado en nuestro país, ¿verdad? Y cuál era el tratamiento que se les daba a los detenidos en las cárceles y en los centros de detención oficiales. Y todo lo que tiene que ver con este tipo de conflictos. De manera que cobra especial interés porque difiere un poco de que ya lo conocí, ¿verdad? Y que ya está dirigido al respeto a los derechos humanos y a la salud de todas estas personas que están involucradas por otras razones en esto. Perfecto, muchas gracias, Rommel. Y sí, para nosotros es un desafío cuando abordamos el tema porque al tener ya El Salvador varios años de haber salido del conflicto, de repente estos temas nos suenan muy lejanos y
Y como se ha dicho el día de ayer, es particularmente valioso que en tiempos de paz conozcamos cuáles son los marcos que hay que aplicar en tiempo de guerra, porque obviamente las situaciones de guerra ya no permiten que nosotros, seguramente no podríamos tenerles a ustedes sentados aquí tanto tiempo si el país tuviese que atender una emergencia como la que implican las guerras. Entonces, por eso estas tareas son importantes en este tiempo, pero como digo, es un desafío ajustar los temas porque dentro de ustedes mismos como grupo hay diversidad de profesiones. Entonces, lo vamos a dar desde los elementos muy básicos y siéntanse en toda la libertad de interrumpir, de preguntar, porque dado que no toda es población jurídica, no he hecho presentaciones que profundicen tanto en las normas, sino sobre todo en los mensajes esenciales de estas normas. Ayer veíamos cuáles eran las diferencias entre el DIH, el Derecho Internacional Humanitario, y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y básicamente, dicho de forma muy sencilla, el DIH se aplica cuando se ha declarado una situación como un conflicto armado. De modo que en El Salvador, por ejemplo, el DIH, y lo que vamos a ver ahora, no es en este momento, hoy por hoy, aplicable, sino el marco internacional de derechos humanos. Para recordar algunos elementos que vimos ayer, pero que nos van a servir mucho a comprender los temas de este día, voy a arrancar con un video corto. El derecho internacional humanitario establece normas sobre la manera en que deben llevarse a cabo. Los estados las formularon para proteger a la población civil. Estas normas establecen qué objetivos es lícito atacar y de qué manera, en función de un equilibrio delicado entre necesidad militar y humanidad. Al igual que todo el derecho internacional humanitario, se aplican independientemente de los motivos para combatir. Se destacan tres principios: distinción, proporcionalidad, precaución. El principio de distinción exige que las partes en un conflicto distingan en todo momento entre la población civil y los combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Los ataques contra objetivos militares, entre ellos los combatientes, no están prohibidos. Por el contrario, nunca debe atacarse a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil. Están prohibidos los ataques directos en su contra, al igual que los ataques indiscriminados, es decir, ataques que por su naturaleza alcanzan tanto a objetivos militares como a personas civiles o bienes de carácter civil sin distinción. El principio de proporcionalidad prohíbe los ataques contra objetivos militares cuando se prevea que causen incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Básicamente significa que un objetivo militar solo puede ser atacado siempre que se prevea que los posibles daños de carácter civil no superen la ventaja militar esperada. El principio de precaución establece que las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil. En el ataque, las llamadas precauciones activas implican hacer todo lo posible por verificar que los objetivos sean efectivamente objetivos militares, anular o suspender un ataque si se advierte que el objetivo no es militar y dar aviso con la debida antelación de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan. Las llamadas precauciones pasivas establecen que deberán tomarse todas las precauciones factibles para proteger de los efectos de los ataques a la población civil y los bienes de carácter civil que estén bajo su control. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución son complementarios y deben respetarse los tres para que un ataque sea lícito. Estos principios, al igual que el derecho internacional humanitario en general, no impiden que ocurran las guerras, sino que constituyen una herramienta para limitar el sufrimiento y la destrucción. Al plantear reglas para la conducción de las hostilidades, el derecho internacional humanitario puede prevenir, o al menos reducir, los efectos más devastadores de las guerras. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los tres principios que vimos? Ángela Grande en el chat dice distinción y precaución. Ah, muy bien.
Distinción, Gracias, precaución Sandra. y proporcionalidad. Perfecto. Hay uno de estos que nos va a interesar sobre todo para hablar del tema de los servicios de salud. Bueno, entonces el principio de distinción, que es uno de los principales, nos va a establecer que hay bienes protegidos en el DIH y hay personas protegidas en el DIH. En una guerra, como se sabe, pues el principal objetivo es atacar al enemigo. Esa es la esencia de las guerras. Como se habló el día de ayer, nuestro enfoque como CICR no es emitir un juicio sobre si esa guerra es justa, tiene base legal o no, sino que es un escenario que existe y que traerá sin duda consecuencias humanitarias graves. Toda guerra trae consecuencias humanitarias. Y justamente los límites que se establecen dentro de este objetivo, que es el ganarle al enemigo, los límites que se establecen tienen que ver con aquellos mínimos que, aunque el objetivo principal sea el exterminio del enemigo, no pueden ser tocados. Ayer vimos algunos de estos bienes, hoy vamos a hablar más de las personas y de su rol. Así, el derecho internacional humanitario ha consagrado para las personas heridas, enfermas, pero también para el personal médico y para sus instalaciones una protección especial. Esa protección especial en zonas de guerra hace parte del DIH y está consagrado desde los primeros instrumentos que fueron los convenios de Ginebra de 1949 y los 2 protocolos adicionales de 1977. Si hay un ataque a un centro de salud, este ataque constituye sin duda una violación del derecho internacional humanitario y puede perfectamente calificarse como un crimen de guerra. Obviamente eso requerirá de que se inicie todo un proceso legal y para que este ataque efectivamente constituya crimen de guerra y violación al derecho internacional humanitario, necesita como cumplir con algunos requisitos. El primero de ellos es que el ataque sea intencionado. El segundo, que haya negligencia derivada de una falta de verificación. Si, por ejemplo, una de las partes alega que es que en sus planos esa instalación sanitaria no aparecía como sanitaria, sino como una bodega de armamento, bodega que es desde las reglas del DIH totalmente viable que sea un objetivo de ataque, pero no se puede aducir ese desconocimiento si no se garantizó, se verificó que efectivamente esa instalación no haya sido un establecimiento sanitario o un hospital. Entonces no es alegable el que en el plano aparecía de una forma, en la realidad era otra. Hay que verificar esa información antes de hacer un ataque porque si no, eso constituye un crimen de guerra. Otra de las características que se establecen para considerarlo crimen de guerra es que se trate de una respuesta desproporcionada a la amenaza militar identificada, ¿verdad? Es decir, no se puede atacar con un misil si la amenaza estaba constituida por un grupo de personas con armas ligeras, ¿verdad? En las cercanías, ¿verdad? No puede ser un argumento que por eso se atacó al establecimiento militar. Y la otra característica es sin aviso previo de un ataque inminente. Y esto funciona cuando, si se tienen sospechas, por ejemplo, de las instalaciones que funcionaron como hospital, pero que en situación de guerra, la otra parte afirma, ya no es hospital, sino que ahí hay elementos armados y entonces lo voy a atacar porque sé que ahí hay elementos armados, ya lo verifiqué, pues entonces tiene que haber un aviso previo para garantizar o evitar que ese ataque no sea una equivocación. Esas, digamos que son, como dicho de manera muy sencilla y muy general, las condiciones que se deben cumplir precisamente para que los ataques sean considerados crímenes de guerra.
Los convenios de Ginebra, como decíamos, establecen una protección especial para heridos y enfermos sin discriminación. Es decir, aunque se trate de una persona que haya estado combatiendo, en el momento en que cae herida o está enferma, esa persona pierde su calidad de combatiente y se convierte en una persona protegida por la condición de vulnerabilidad que tiene. Y en principio, por ética médica y por los principios humanitarios, debe prestársele toda la asistencia en salud correspondiente. No importa si estuvo participando en las hostilidades para el bando contrario, etc. Y además, el DIH establece que esa atención en salud para esa persona herida debe proporcionarse en el plazo mínimo posible. Esto es lo que ya mencionábamos, ¿verdad? El personal en consecuencia no debería hacer esta discriminación de si la persona que tiene enfrente pertenece al bando contrario o no. Porque, como digo, aunque sea difícil de comprender, en el momento en que pierde su condición de combatiente, se vuelve una persona más que debería gozar de esta atención. Y los criterios, entonces, para la atención deberían estar basados exclusivamente en la urgencia con la que necesite ser atendido de acuerdo a su sintomatología o al impacto en su integridad. Si hay una demora en la atención o una negativa a prestar la atención, entonces también ello se convierte en una violación a lo que el DIH llama ética médica, y también esta negativa de prestar la atención en salud en época de guerra a estas personas que han dejado de combatir pueden constituirse para los estados en crímenes de guerra. Es importante, ayer alguien preguntaba cuáles eran los derechos del personal de salud en los conflictos armados, y esta lámina obedece a ello, ¿verdad? Claro, la teoría dice hay que prestar asistencia en salud aunque sea del bando contrario. El personal sanitario eventualmente puede recibir órdenes de decir, a ver, no, al del bando contrario no hay por qué prestarle atención médica. Entonces el DIH prevé garantías, ¿verdad?, para el personal de salud para que actúe con independencia y autonomía, únicamente basado, como decíamos, en la urgencia, en las razones de urgencia y de necesidad para brindar la atención. Entonces, los estados, al ser firmantes de estos convenios de Ginebra, sus protocolos y una serie de instrumentos que han sido desarrollados posteriormente, están comprometidos a respetar a este personal de salud la atención sin discriminación, ¿verdad? No deberían sufrir sanciones por atender a un excombatiente del bando contrario. Igualmente hay una obligatoriedad y una protección para el resguardo de la confidencialidad entre médico y paciente. No puede ser castigado por guardar esa confidencialidad. Entonces, la responsabilidad y la relevancia de las acciones del personal de salud en los conflictos armados es de primer orden, y por eso es que está especialmente protegido por el DIH. Digamos, hay mucho articulado que desarrolla cómo debe ser y cuáles son las protecciones especiales para el personal. ¿Qué pasa si hay ataques al personal médico, a las instalaciones, a los medios de transporte? En principio, estos ataques constituirían también violaciones al derecho internacional humanitario por la protección especial que tienen tanto las instalaciones como los servicios de transporte de los que no habíamos hablado, las ambulancias. Entonces, a todas las partes en conflicto, la normativa les pide tomar las precauciones necesarias para garantizar que el personal y esas instalaciones no sean atacados. Ahora estamos ahorita hablando de la esfera del deber ser. Recuerden ustedes que las normativas, las leyes, están en el mundo del deber ser, de lo ideal. Sabemos que la realidad
distinta y precisamente por eso difundir estos mensajes es importante. Nosotros lo hacemos con ustedes, pero también lo hacemos con las Fuerzas Armadas con las que trabajamos para que ellos sepan cuáles son las limitaciones en caso de conflicto armado respecto a los establecimientos de salud y el personal de salud. Entonces, como digo, los incidentes de violación a establecimientos, a transporte, a personal médico, lamentablemente siguen siendo altos en los múltiples conflictos que ha enfrentado el mundo, ¿verdad? La humanidad en el que estamos ahora. Pero es importante saber el deber ser, ¿verdad? Que es este mundo de la ley. Y acá hace referencia nuevamente al principio de distinción, que es un principio básico en el DIH, y es que antes de atacar siempre se debe determinar la naturaleza del blanco. Y si hay dudas, el ejemplo que poníamos al principio, si ese hospital aparece en mis planos como que ya no es hospital, sino que ahora es bodega de armamento, tengo que ir a verificar. Si mando verificar o no puedo verificar con total claridad, pues entonces la instrucción a las partes es, en caso de duda, mejor abstenerse de atacar. Ahora, hay también obligaciones para el establecimiento de salud, su personal, sus administradores, sus directores, y es que si eventualmente estos establecimientos se usan fuera del propósito natural, ¿verdad? Para ganar ventaja o atacar al enemigo, pues obviamente en esos casos pierde su naturaleza protegida, ¿verdad? Porque se convierte en una especie de engaño y pone en riesgo a los establecimientos que sí efectivamente prestan servicio. Entonces, por supuesto, esta protección, digamos, va a perder esa calidad de establecimiento protegido una vez que efectivamente se garantice que ha habido evacuación de los civiles, ¿verdad? Y esto es, por ejemplo, si una de las partes determina, a ver, si es cierto que era un hospital, tienen ahí gente ingresada, pero resulta que en la mitad de esa edificación lo que realmente tienen es armamento. Bueno, pues entonces lo que tocaría sería advertir, ¿verdad? A ver, en tantas horas sabemos que resguardan armamento, se da tanto plazo para que se evacúe a los civiles, porque vamos a proceder a la destrucción. Entonces, el DIH regula qué pasaría si estos establecimientos pierden su naturaleza y en consecuencia su estatus de bien protegido, pero aún así le advierte a la otra parte que solo puede atacar si se ha emitido un aviso y si obviamente eso representa una amenaza importante. Y aquí cierro nada más con algún pronunciamiento que ha hecho el CICR que no es reciente, desde hace un par de años, en relación a algunos incidentes contra establecimientos y personal de salud, y haciendo un llamado a que en las zonas de conflicto las Fuerzas Armadas se abstengan de atacar a civiles, a infraestructura civil, vehículos, personal sanitario, que se levanten los bloqueos que impiden la entrega de insumos médicos necesarios y evacuación de heridos y enfermos, porque esa es otra cosa que no hemos hablado, pero justamente el tema de los corredores humanitarios es esencial, ¿verdad? Durante un conflicto armado. Los corredores, el establecimiento de los corredores humanitarios facilita el ingreso de alimentos, medicinas y también la evacuación de personas. Pero muchas veces, como hemos sabido también recientemente, es difícil instalar o que ambas partes, que las partes que intervienen en un conflicto, establezcan consensos sobre la existencia de estos corredores humanitarios o establecen bloqueos cuando ya están determinados. Entonces es como un llamado a levantar estos bloqueos, a investigar los incidentes violentos contra la asistencia de salud y a responsabilizar a los autores. Aquí es importante decir que el DIH, si bien no tiene como una estructura contralora para el caso de violaciones, pues es a través del Tribunal de la Corte Penal Internacional
que los crímenes de guerra son juzgados y sancionados. En tal sentido, si se documentan estos ataques, la responsabilidad de quien atacó a un hospital o quien utilizó el hospital para fines distintos es una responsabilidad personal. No es el Estado el que va a ser sancionado por eso, sino es la persona que con su actuación directa permitió, facilitó o realizó estas conductas. Bueno, habla también acá que pone el ejemplo de Siria, en el que más de la mitad de hospitales públicos y centros de salud están cerrados o funcionan parcialmente, y que algunos de ellos han sido afectados por ataques múltiples, el tema de la dificultad para la provisión de insumos, y pues que obviamente el interrumpir los servicios de salud es vital. Y aquí nada más cierro con un mensaje de nuestro presidente que me pareció particularmente significativo, y es que los heridos y enfermos deben ser protegidos en todas las circunstancias. La violencia que los priva del acceso a la asistencia en salud constituye una infracción del derecho internacional humanitario y en última instancia nos vuelve a todos un poco menos humanos. Sí, yo hice una pregunta por escrito en el chat, pero quizás no se miró. Yo consultaba si estas atribuciones y obligaciones suscritas por el Estado de El Salvador en los convenios respectivos y tratados opera de pleno derecho, es decir, el funcionario de salud, sabedor de que el Estado ha suscrito esto, lo pone en práctica o debe de recibir lineamientos específicos para el caso, por ejemplo, en nuestro país, el Ministerio de Salud o alguna entidad autorizada por el presidente de la República para este caso, el tema en el caso de salud militar, los batallones de sanidad militar. Pero la pregunta de fondo es esa, si yo como empleado subalterno, director de un hospital, lo voy a implementar así o debo de esperar algún lineamiento del señor ministro o de alguna autoridad competente. Sí, no le comprendí como muy bien. Si va a implementar, ¿qué cosa? Lo voy a replantear de otra manera. Suponiendo que hay un conflicto y en El Salvador hay heridos del enemigo. Entonces, yo como parte del equipo de salud de El Salvador, estoy en la obligación de aplicar esto sin que medie una orden superior del ministro o de alguien que esté arriba, o tengo que recibir previamente un lineamiento de las autoridades del Estado en el que yo me encuentro. No, es una responsabilidad directa para ustedes. Se esperaría que el superior emitiese la orden, pero el DIH es claro en establecer esta obligatoriedad para el personal de salud. Y más bien es a la inversa, es decir, si alguno de ustedes dice, bueno, es que todavía no me habían avisado y por eso lo veíamos ahí, pero no intervenimos, eso no se convierte en una excusa de responsabilidad o en un eximiente de responsabilidad, porque más bien hay una instrucción clara al personal desde el DIH de que esa atención debe ser brindada. La labor que se está haciendo, por ejemplo, desde el CDS, el Comité Interinstitucional de DIH de El Salvador, es justamente esta. Y el CDS está integrado por representantes, ¿verdad?, de diversas carteras de Estado, incluyéndoles, y pues esperaría que estas instrucciones puedan bajar con mucha rapidez, pero si eso no pasa, como digo, hay una responsabilidad para el personal de actuar conforme a esto y de no distinguir en la prestación del servicio, de no distinguir, vaya, entre si es combatiente de un bando o no. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Y está perfecto que me interrumpan porque no siempre veo el chat. No sé, Sandrita, si hay algo más escrito en el chat. Hola, Lisette. Buenos días a todos. Perdonen que no les había saludado. Adicionalmente a lo que mencionó la licenciada Campos, no hay que perder de vista de que todos estos convenios pasan previamente por un proceso
de consultas por un proceso de análisis de todas las instituciones que se ven involucradas en el contenido y en la aplicación de estos convenios, para posteriormente que estos sean sometidos a ratificación de la Asamblea Legislativa. Entonces, desde el momento pues en el que ya estos salen publicados en el diario oficial, pues ya se convierten en ley de la República, y por lo tanto pues su aplicación es obligatoria, y para el caso, siendo que las instituciones se vieron involucradas en el proceso de análisis, pues posteriormente se culmina, digamos, este proceso con el conocimiento pues de todos los que se vieron involucrados en él, cuando, como digo, ya es ley de la República. Entonces, con mayor razón sí se vuelven de obligatorio cumplimiento, y no necesitaría que mediara pues ninguna instrucción previa para que se apliquen. La segunda parte de los temas, creo, no sé si en la agenda de ustedes iba de la forma correcta, pero es que habláramos también de algunos grupos poblacionales que son particularmente protegidos por el VIH, y esto es niños, niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, acá les voy a pedir su participación, y quisiera que me fueran también ustedes diciendo, si empezamos con las niñas y niños, ¿cuáles identifican ustedes, cuáles creen o han conocido o han escuchado que son las principales afectaciones para los niños y las niñas que viven estos conflictos armados? Hola, muy buenos días. Adelante. ¿Podría ser las desapariciones forzadas? Excelente ejemplo. Muchas gracias. Ahí hay algunas fotos de las distintas afectaciones que tienen las niñas y los niños durante los conflictos armados. En la primera fotografía hace alusión a lo que se conoce popularmente como niños soldados, es decir, aquellos que son obligados a participar como combatientes o con otras labores también para uno de los bandos en conflicto. En la segunda vemos también el impacto de los desplazamientos forzados que generan los conflictos armados en estos flujos de personas desplazadas. Un número importante de ellos son niños, niñas. Y en la última, pues obviamente ahí es una imagen bastante fuerte de toda la destrucción de infraestructura que afecta de maneras múltiples la vida y el desarrollo normal de un niño o una niña. Pero además hay otras afectaciones, y es aquellas que se producen en infraestructuras que están destinadas para la atención o el desarrollo de ellos y ellas, por ejemplo, escuelas, hospitales, hogares, escuelas que eventualmente en los conflictos armados son utilizadas como establecimientos militares o puntos de ataque, y en consecuencia se convierten en blancos del enemigo. Decíamos los bloqueos en las cadenas humanitarias que impiden que lleguen suministros o alimentos para las niñas y los niños, y muchas de sus muertes durante los conflictos armados están asociadas precisamente a inanición o a enfermedades infectocontagiosas que son fácilmente evitables. Y no está enlistado, pero Raquel hacía alusión a eso, a la desaparición también forzada, que no solamente impacta a niños y niñas, pero que también pueden ser víctimas de ellos durante los conflictos armados. Un tema, un escenario de afectación para niños y niñas que desarrolla particularmente el VIH es aquellos que son reclutados para unirse a fuerzas armadas o a grupos irregulares. Y esta lámina hace alusión a que ese reclutamiento puede o no ser forzoso en el sentido físico, ¿verdad? Porque algunos de estos niños o niñas se unen porque se han quedado ya sin su familia, ¿verdad? Falta de oportunidades o de medios de vida, por venganza, ¿verdad? Por sus historias personales y particulares en esos conflictos armados, para salir de la pobreza, ¿verdad? Entonces las maneras en las que ellos y ellas se unen
no necesariamente son el clásico reclutamiento, sino en algunos casos tiene que ver con estas vulnerabilidades particulares y con la búsqueda de un sentido de seguridad que brinda pertenecer a uno de los bandos en conflicto en una situación de guerra. Como parte de estos grupos armados, y ya lo decíamos al principio, los niños y niñas pueden perfectamente participar en los combates, pero no necesariamente van a ser utilizados para combatir, sino que también pueden hacer labores de apoyo como espías, mensajería, violencia sexual contra ellos y ellas, ser bombarderos suicidas, etcétera, ¿verdad? Todas ellas labores de riesgo. Y en particular, hay que tomar en cuenta también la afectación para las niñas que cuando son reclutadas, usualmente, además de correr los riesgos anteriores, pues son con mucha frecuencia también víctimas de violencia sexual, de embarazos forzados, de abortos que pueden terminar en muertes, de estigma, y es todavía más difícil por el rechazo que luego tienen si logran retornar a su familia y a las comunidades. Entonces, no se habla con tanta frecuencia de estas otras modalidades o estos otros impactos que tienen las niñas y niños que participan de manera forzada en los conflictos armados, que son reclutados por las partes en conflicto, pero digamos es por este nivel y multiplicidad de impactos que el DIH establece protecciones especiales. Y aquí decir, bueno, que vamos a hablar del derecho internacional humanitario, que es bastante más antiguo, y del derecho internacional de los derechos humanos, porque quienes son abogados y abogadas saben que pues las leyes deben interpretarse de una manera integral, y retomando distintas fuentes. Entonces aquí vamos a mezclar un poquito y vamos a decir que desde la perspectiva del DIH, los niños y las niñas tienen protecciones particulares desde dos vías. Por un lado, se les brinda resguardo en su calidad de personas menores civiles perjudicadas por las hostilidades, pero también se les brinda protección frente al reclutamiento y cuando están participando, si están participando en los conflictos armados como combatientes. Decir que el protocolo adicional 1 y 2 prohíbe la participación de los niños en las hostilidades, pero también hay otras convenciones del sector del derecho internacional de los derechos humanos, como es la Convención de Derechos del Niño, la Carta Africana sobre Derechos y Bienestar del Niño, que también contienen esta prohibición de participación de niños en las hostilidades. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, pues también determina que constituye un crimen de guerra, ya sea que el conflicto armado sea internacional o dentro de un mismo país, el emplear niños para participar activamente en las hostilidades. Aquí hay otro ejemplo de cómo esta participación constituye crimen de guerra de acuerdo al Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona. Acá hay esta lámina presenta otro elemento, ¿verdad? Y hace referencia a que el protocolo adicional primero determina que los niños que participan en las hostilidades y caen en poder de una parte adversa, ¿verdad? Del enemigo, siguen beneficiándose de la protección particular que tienen, ¿verdad? Ninguna de las normas que establece esa protección especial, como la protección de la violencia sexual, la obligación de separar a los niños de los adultos detenidos, distingue si los niños han sido participantes de las hostilidades o no. Es decir, siempre deben ser protegidos de la violencia sexual, siempre una vez que son capturados por la otra parte deben mantenerse separados de las personas adultas precisamente para garantizar, digamos, o para tratar de evitar que sean víctimas de violación sexual, de otro tipo de abusos. Aquí dar también algunos elementos para el DIH, y eso hay que decirlo, para el DIH es válido en estos instrumentos originales y antiguos que
personas entre 15 y 18 años pudiesen integrarse a los ejércitos. Pero en el año 2000, la Asamblea General de la ONU, a través del protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño, relativo específicamente a la participación de niños en conflictos armados para protegerlos del reclutamiento y utilización en las hostilidades, determinó que los niños menores de 18 años no podían ser reclutados para ser enviados a campo de batalla ni ser reclutados como soldados, ¿verdad? Entonces establece que los estados deben tomar todas las medidas posibles para evitar este reclutamiento, que deben en sus legislaciones nacionales prohibir este reclutamiento y la participación en hostilidades y desmovilizar, ¿verdad?, a cualquier persona menor de esta edad que estuviese siendo utilizada. Pero además debe proporcionarle los servicios tanto físicos como psicológicos que faciliten la reintegración comunitaria. Y aquí algunos elementos, como saben, el derecho va evolucionando con el tiempo, aunque siempre es la realidad la que va anticipada y el derecho va bastantes pasos atrás. Algunos avances han habido en esa temática. La realidad de niños y niñas participando en hostilidades, siendo reclutados por grupos armados, sigue siendo un desafío en el mundo, pero de alguna manera algunos tribunales internacionales o tribunales especiales que han juzgado y que han determinado elevar la protección de derechos de niños y niñas, y hay una referencia particular del año 2004 en donde el Tribunal Especial para Sierra Leona dictaminó en el caso de Inga Norman que el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados es un crimen de guerra, ¿verdad? Entonces eso ya está claramente establecido. No obstante, como digo, los desafíos son numerosos en ese tema aún. Antes de pasar al tema de las mujeres, y dado que yo les voy a pedir que me den nada más 2 minutos para colocarles un par de videos que me gustaría compartirles sobre este tema de niños y niñas en conflictos armados, y hacemos una pausa si tienen también ustedes preguntas para que las preparen. Todo está en inglés, entonces si quieren solo lo van leyendo. اسمه 18 سنة جريح 80 ميت. أنا دائما بحلم بوحوش ودوامة سوداء، بس أحلى حلم هو كنت بطل خارق يساعد العالم. أتمنى إنه ما عاد أحلم مع دور الوحوش بالدوامة. فهنا كان نزل الصاروخ صامت. طبعا صحيت في مكان ما بعرف فيه حدا، يعني ضليت شي 3 أسابيع بمكان كمان ما بعرف فيه أي حدا ولا أي شخص. فلما حتى إجا خالي حتى ساعد. 3 سنين راح أبعثوا لها، عم يجيب رزق، عم نزل قذيفين رزق وموضوع. حسيت إنه هيك أنا كبرت وصرت أنا أصرف على عيني وما في معين غيري. بحبه كتير. لأنه عملنا كل يومنا أنا بعرف آتي عصفور تجت جيران تجت طيارة 6 برميل بتصبب بالأرض ونحن يدوروا علينا. صارت يعني كنا هيك قبل الأحداث هيك نلعب نتسلى بآخر شيء، بس صارت الأحداث يعني صرنا هيك نخاف من صوت القذائف نخاف من صوت القذائف شو اسمه انفجارات صرنا نخاف، ما عادش يعني نسترجي
نطلع نلعب برا فيه وهاي. One with child soldiers in Colombia, which have been documenting since the beginning of 2014. And the idea started out basically out of luck. I was doing an assignment for the International Red Cross, and I was doing a profile of a delegate in Chocó. And while we were there, we had the opportunity to visit one of the camps of the ELN. And I had the opportunity to see pretty close, about 20 teenagers wearing weapons. And that's how I later came back with these images and started to think, you know, what's behind all that. But once the children demobilized from a group, they have about a 1 or 2 year period where they're in a detention center. And that's how I got to meet them and to hear their stories. And what I've been doing is I've been following the ones who have been leaving the centers to see what happens to them in their civilian. So Jaime was recruited earlier last year, and he was recruited by FARC. And he was there for almost 6 months. Yeah. Last year, and he was recruited by FARC, and he was there for almost 6 months. Not a very long time. His mother is just kind of wishing him very good luck because he's going to have this rich. We tend to think of child soldiers in Africa or the Middle East or in Asia. But... Muy bien. Bueno, les quería compartir esos dos videos que me parecieron particularmente relevantes y quisiera que me dieran sus apreciaciones. ¿Qué les provocó? ¿Cómo lo vieron a la luz de lo que hemos estado hablando antes? Hola. Bueno, realmente el video de los niños es impactante, ¿verdad? Cómo casi que de inmediato uno quizás pudiese pensar que a tan corta edad los niños han sufrido tanto y van a seguramente por el resto de su vida recordar esos momentos tan duros. Me impactó el niño que dice que lo mutiló también un proyectil, que perdió a la mamá, los hermanos, las hermanas, el abuelo, o sea, a la familia, ¿verdad? Entonces debe ser definitivamente mucho más duro, independientemente de si son 1 o 2 familiares o ninguno, pero el hecho de haber pasado por esa situación definitivamente debe ser muy duro. Y además vemos también de que no
no necesariamente se respetaba, digamos, la vida de los jóvenes, ¿verdad? De los niños, cosa que, pues lo que hemos estado viendo, de acuerdo a los protocolos de los convenios de Ginebra, pues ese es como el objetivo principal, ¿no? Proteger a los niños, no involucrarlos en los conflictos, no reclutarlos, no obligarlos a que también ellos sean parte de esa guerra. Desde luego, la niña también que contó de que estaba jugando solían jugar en el techo de las casas y entonces casi que eran como un blanco para que los atacaran, ¿verdad? Entonces, realmente es una historia y una realidad muy, muy, muy dura. Muchas gracias por compartir. ¿Y quién más quiere compartir? Adelante, Romel. Quería opinar. Fíjese que, bueno, es por demás, como lo dijo la compañera que me antecede, lo lamentable de todas estas circunstancias. Son muy dolorosas, pero quizás no sé si existen alguna política internacional de compromiso de los estados parte para poder asumir una acción más protagónica en el tema de la reinserción cuando la paz se logra, o aunque no haya una paz, pero en el camino darle tratamiento a estas personas, porque muchas veces he visto, y nuestro país no es una excepción, no es una exclusión, que los procesos de paz vienen, las negociaciones vienen, se crean instituciones, se crean, llamémosle bolsones, se le llamaron acá, donde concentraron a la guerrilla mientras venía todo el proceso de reinserción, pero no se considera el aparato productivo de esta gente, de qué van a vivir, pero en el caso particular de lo que estamos hablando es de la estabilidad emocional, psicológica de todas estas personas, especialmente de los niños, porque esas cicatrices de guerra duran frecuentemente toda la vida, ¿verdad? Les condicionan sus conductas de una manera tal que la camándula, por darle un nombre, de prejuicios que tienen contra determinados sectores de la política o del poder económico de un país bien grande. Entonces, si no se les da el tratamiento adecuado, estas personas siempre van arrastrando esos, yo le llamo prejuicios, tal vez técnicamente podría tener otro nombre, y que les van limitando o incluso su desarrollo social, su progreso, porque tienen paradigmas que no logran superar. Es un tema bien complejo, que creería yo que es más fácil sanar una herida física que ese tipo de problemas, que casi mucha gente muere con ellos. Entonces, creo que es importante considerar ese elemento dentro de un derecho humanitario para que la persona pueda ser libre. De lo contrario, está enclaustrada mentalmente, sus ideas no fluyen de manera como debería de ser, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Romel. A mí aquí me gustaría pasarle la palabra a Cancillería, ¿verdad? La Secretaría Permanente del CIDIEC, porque la consulta era esa, ¿verdad? Si el país ha suscrito algún instrumento sobre personas en reinserción y abordaje de los impactos o las secuelas del conflicto. Así que ahí les dejo a ustedes la palabra. Gracias, Lizeth. Bueno, no directamente tal cual lo menciona el compañero, es decir, no hemos adoptado un instrumento internacional como Estado que nos obligue a tratar a las personas a que estén, para que puedan estar incorporándose a la sociedad. De manera general, lo que sí ha sucedido es, como todos debemos conocer, tuvimos una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Mozote, que fue pues obviamente durante el conflicto armado. Y esa sentencia sí mandata al Estado a que pueda darle tratamiento psicológico a todas estas víctimas de la masacre. Y para ello, no conozco hoy por hoy si sigue siendo la UCA, pero se tenían convenios con la UCA por medio de los cuales esta universidad facilitaba, ¿verdad? El servicio social de psicología para el caso, y también la sentencia pues mandataba en la medida de lo posible
a que obviamente se les siguiera dando tratamiento y seguimiento a todas estas personas y lo recibían, ¿verdad? Aparte de también ver cómo se les buscaba trabajo, cómo se iban reincidiendo, ¿verdad? En la sociedad. Claro, se dio en este caso de esta sentencia y específicamente con el mozote, pero lo ideal, como lo menciona el compañero, es de que sea una política nacional, ¿verdad? Por lo menos la que pudiésemos tener para que alcance este tratamiento o esta atención a todas las personas que pudieron verse verse inmiscuidas en el conflicto y que por lo tanto pues son víctimas también las otras personas que no necesariamente son los parientes de todos los que murieron en el mozote. Entonces, sí se da, pero no directo, o sea, no como un instrumento internacional como tal, sino porque esta sentencia de la Corte nos obliga al Estado a poder dar ese tratamiento. Gracias por la respuesta. Y aquí quiero también leer una opinión que está en el chat. Dice, como usted menciona, el derecho internacional y los protocolos adicionales son el deber ser, pero es lamentable que en los conflictos no siempre se respetan. Efectivamente, aunque ahora Julia, que es quien acaba de hablar, les contaba ya un poco la importancia del después, es decir, la normativa, el derecho internacional establece el deber ser. Si hay violaciones a este deber ser, lo que toca son procesos judiciales que suelen ser en el ámbito internacional, que al final, luego de mucho tiempo, pueden eventualmente terminar en sentencias que establezcan para los estados obligaciones, como la que comentaba Julia, ¿verdad? Gracias a este proceso que se abrió internacionalmente y que terminó en una sentencia que le generaba obligaciones a El Salvador, se pueden impulsar estos procesos de reparación para algunas víctimas del conflicto. Entonces, aunque las leyes no se cumplan, y ese es el diario, ¿verdad?, de todos los días, es importante conocerlas, difundirlas y en todo caso también exigir investigación y judicialización en los casos en que no se respetan. Voy a pasar, dado que todavía tenemos algún tiempo, a la siguiente presentación, solo que para conectar con esta, que les decía, este ejemplo que puso Julia fue de un tribunal internacional que emite una sentencia contra el Estado salvadoreño y le establece obligaciones, pero también hay casos de justiciabilidad nacionales. Y acá comentarles del vecino de Guatemala, que en el año 2018 emitió una sentencia particularmente relevante, que fue en el caso de las abuelas de Sepur Zarco. Yo no sé si ustedes escucharon en la televisión, recuerdan el caso, pero esta es una condena que emitió Guatemala contra 2 exmilitares por esclavitud sexual durante el conflicto armado que ellos tuvieron entre 1960 y 1996. Entonces, esta sentencia fue relevante porque Guatemala sentó en la región un precedente con un fallo sobre esclavitud sexual durante el conflicto armado contra mujeres indígenas que pues ya a este momento estaban ya muy ancianas. Si no conocen el caso, les invito a buscar información sobre él, a leerlo, porque esto nos lleva hacia la otra parte de la presentación, que es la que quiero compartir con ustedes. Empezamos a hablar entonces de cómo las mujeres se viven esta experiencia de la guerra de maneras distintas, ¿verdad? Algunas eventualmente acá, quiero que vean esta foto. De hecho, esta foto de abajo, donde está la mujer con el cartel, fue de hecho, esta foto fue tomada como una de las muestras de apoyo durante el juicio que se realizó en Guatemala
y cuántos mensajes en redes, etcétera, recibió las abuelas de Sepulsarco. Entonces vemos, por un lado, les quise poner la fotografía y hacer alusión al caso, porque se trató de esclavitud sexual contra población, contra mujeres, pero además mujeres indígenas. También en otra foto vemos a mujeres combatientes. Tengo mis dudas sobre las edades, que se ven como muy jovencitas, pero lo que refleja es cómo modernamente las mujeres, el VIH al principio las vio más en su rol de víctimas de los conflictos armados, pero gradualmente las mujeres también han venido incrementando su participación como parte activa, como combatientes, como parte de fuerzas armadas o de grupos armados en distintas guerras. Y la otra sí es como una foto que trata de ejemplificar una vivencia más tradicional e histórica de las mujeres cuidadoras, que son las que al final también tienen afectaciones no solamente directas, sino en razón del cuidado al momento de los desplazamientos forzados. Está numéricamente sostenido que son en su mayoría las mujeres las que buscan a las personas desaparecidas en los conflictos armados, como Raquel ponía de ejemplo, ¿verdad? Esta otra afectación. Entonces, para hablar de las mujeres en los conflictos armados, tenemos que tener en cuenta esta diversidad de roles y posiciones que pueden jugar, ¿verdad? Y acá, decir eso, ¿verdad? Históricamente, en la Primera Guerra Mundial fueron poquísimas las mujeres que participaron directamente, y aún esta participación directa pues fue bastante acotada a labores de apoyo y muy excepcionalmente a labores propiamente de participación en las hostilidades. Eso explica por qué en los instrumentos más antiguos del VIH no aparecen las mujeres más que incluidas dentro de, acá está el artículo 3 del Convenio de Ginebra, que establece que las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo, que no son lícitas las diferencias de trato entre prisioneros que se basen en, entre otras razones, el sexo para disfrutar de estas diferencias. Y el Convenio 3 sobre prisioneros de guerra y el cuarto relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, más o menos tienen unos 30 artículos que tienen que ver con la protección a la mujer, pero como digo, hace referencia a estas consideraciones debidas o al honor, que es el término que el VIH más antiguo usó para referirse a la prevención de la violencia sexual. También el VIH establece especial atención para mujeres embarazadas y madres con hijos de corta edad, y va a determinar que van a tener prioridad en labores como el abastecimiento de alimentos y ropa. Es decir, si hay un grupo de víctimas de conflictos armados, las mujeres embarazadas o aquellas que tienen niños, niñas pequeños, tienen que ser las primeras en recibir asistencia sanitaria, en ser evacuadas y transportadas, en ser provistas de alimento, ropa y otros insumos. Y estas obligaciones que han establecido el Convenio Cuarto de Ginebra y el Protocolo Adicional Primero, también son recogidas históricamente y modernamente en muchos manuales militares, en muchas leyes nacionales. Entonces, digamos que esto está retomado. Y también hay una referencia directa, tanto en el Protocolo Adicional Primero como en el segundo, de aplicar pena capital a mujeres en estado de embarazo o con hijos de corta edad. Ahora, digamos, con toda la evolución que el enfoque de género ha desarrollado, pues obviamente pueden ser criticadas estas normas porque miran a la mujer solo en razón de su función reproductiva o de su función de madres. Sin embargo, pues hay que entender que esto tiene que ver con el momento en que surge el derecho, como decíamos, ¿verdad? Y esto, acuérdense que está
que es de ya hace bastantes años, pero como la tarea de este día es mirarlo, ¿verdad? Hay que mirar también cómo históricamente surgió asociada a esta imagen de las mujeres. Una protección particular que así arrancaba esta parte del tema es aquella que se tiene frente a la violencia sexual y también a ser utilizada como escudo humano. Digamos, en las guerras con mucha frecuencia, y esto lo hemos visto en escenas de televisión, en noticias, en prensa, son mujeres, niños, quienes eventualmente sirven de escudos humanos para algunos de los combatientes. Esto está prohibido totalmente por el DIH, no solo respecto a mujeres y niños, pues, pero como son quienes con mayor frecuencia se utilizan, pues se entiende como una protección especial. Pero en general, el DIH prohíbe la toma de rehenes civiles y el empleo de escudos humanos. Pero también decir que cualquier forma de agresión sexual cometida en situación de conflicto armado es determinada, ya lo ha sido por diferentes tribunales internacionales, como un crimen de guerra. En algunos casos, como es de Sepulsarco en Guatemala, Bosnia, Myanmar, estos 3 casos han tenido en común que además el tema de la esclavitud sexual y la violencia sexual del que fueron víctimas las mujeres en estos 3 conflictos particularmente, y estaban orientadas también a disminuir o afectar a las poblaciones. Entonces, fueron prácticas asociadas también al exterminio cultural y al exterminio de grupos poblacionales específicos. Entonces, al ser la mujer no solo la principal reproductora en términos fisiológicos de vida, sino también la principal reproductora de cultura, estos ataques intencionados y particularmente los ataques sexuales, pues se ha definido que en el fondo también buscan permear y afectar la cultura y las posibilidades de existencia de grupos poblacionales particulares. Bueno, acá contarles que ya ayer y esta mañana mi compañera Mónica, ayer Jorge también nos contaba de que el CICR, la Cruz Roja Internacional de la cual yo formo parte, la Cruz Roja salvadoreña, como hay en cada uno de los países, y la Federación Internacional de Cruces Rojas, digamos, formamos un movimiento en el mundo, somos como parte de una familia, pero este movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja tiene una estructura junto con todos aquellos estados que han firmado los convenios de Ginebra. Esta estructura se reúne cada 4 años en lo que se llama Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El Salvador ha participado en casi todas las conferencias internacionales, la última fue en el 2019, y estas conferencias internacionales que se hacen cada 4 años y en los que los estados asumen algunos compromisos en algunos temas que tienen que ver obviamente con temas humanitarios, con temáticas que abordan los convenios de Ginebra, pues en la 26 conferencia se abordó el tema de las mujeres víctimas de conflictos armados y se estableció una declaración en la que se indicaba, ¿verdad?, a los estados de la importancia de brindar asistencia médica, psicológica y social a las mujeres víctimas de conflicto. Ya Rommel nos decía, ¿verdad?, cómo es importante atender durante el conflicto, pero también las secuelas que quedan después de eso, que a veces son las marcas más difíciles de procesar y de sanar. Entonces, efectivamente, hay compromisos de los estados en esa línea de atender estos impactos y de atender especialmente a las mujeres víctimas en estas situaciones de conflicto armado, a las refugiadas, las que tienen la calidad de refugiada, no solamente en temas de salud física, sino también en el tratamiento de sus traumas posteriores. Esto
ya se los había mencionado antes, ¿verdad? Que aunque hemos visto que el VIH contiene algunas disposiciones especiales para las mujeres, todavía está lejos de actualizarse a este momento histórico, ¿verdad? En donde las mujeres hemos logrado otros niveles de participación, en donde las afectaciones son múltiples. Tampoco hay abordaje de otros grupos vulnerables de los que ahora sí hablamos, por ejemplo, la población LGBT. Entonces los desafíos normativos también son muchos en este tema, pero hay que ir haciendo camino andando. Yo cierro aquí la parte expositiva. Les agradezco la atención, la participación a quienes se animaron. Espero que en próximos días podamos hacer estos ejercicios personalmente, que siempre son más fáciles que en línea. Pero decirles que estoy a sus órdenes en el CICR, ¿verdad? Para cualquier coordinación posterior que también quieran que hagamos. Muchísimas gracias, Lisette. Agradecemos enormemente el apoyo que nos han brindado en estos 2 días.